Este, bueno, ¿cuál es la idea? Que vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? La idea es tomar como los enunciados que teníamos antes y convertirlos pues a un modelo relacional, ¿cierto? Y por ahí derecho vamos a llevar eso al modelo físico, es decir, les vamos a asignar todo el tema de llaves primarias, el campo es requerido o no, y el tipo de datos. ¿Listo? El tipo de datos. Bueno, entonces, eh, repasito así por encima de las formas normales, ¿cierto? Digamos, la más larga, la que más cosas contiene es la primera, ¿cierto? Ya sabemos que los atributos deben ser atómicos o monovaluados, que cuando es multivaluado se debe crear una tabla aparte con ese atributo y una llave foránea que lo va a acompañar. La tabla, toda tabla, ¿cierto? Debe tener una clave primaria, ¿cierto? Eh, La clave primaria no contiene atributos nulos, es decir, usted no puede llenar un registro y no ponerle ningún valor, ¿cierto? En su llave primaria. Tiene sí o sí que estar la llave primaria. Eh, bueno, tampoco se deben tener campos nulos, ¿cierto? Cuando se nos da esto, entonces ya sabemos que también creamos una tabla aparte y le ponemos una llave foránea que lo va a acompañar. No debe existir variación en el número de columnas, los campos clave deben identificarse, perdón, los campos no clave, ¿cierto? No clave, deben identificarse y depender de la llave primaria. Listo. Entonces, todos los campos que hay en una tabla, si no son llave primaria, deben estar directamente relacionados con esa llave primaria. Debe existir una independencia, perdón, tanto del orden de las filas como de las columnas. La segunda forma normal básicamente es que esté en la primera forma, ¿cierto? Que ya se le haya aplicado la primera forma normal eh, y que los atributos que no sean clave dependan de la llave primaria, ¿cierto? De la clave principal. La tercera forma normal es que no deben existir campos o claves que dependen de otros campos que no son llave primaria. En ese caso también deben salir de la tabla y entonces ubicarse en una tabla nueva. Ajá. Y lo mismo, se les aplica, ¿cierto? Cada vez que yo aplico una forma en una tabla, vuelvo y le aplico otra vez todas, ¿cierto? Para verificar que sí esté óptimo. Listo. Bueno, el primer ejemplo que nosotros teníamos ahí era este, ¿cierto? Con buenos días. eh, bueno, con el de los abogados, ¿cierto? Ustedes ya tienen el enunciado. Bueno, entonces, ¿cuántas tablas tendríamos aquí por encima? Vamos a mirar. Entonces tenemos a don cliente, asunto, procurador. Tenemos un atributo multivaluado aquí. Se va en otra tabla, ¿cierto? Ya van 4. Y la ciudad no es algo que dependa directamente del DNI del cliente, ¿cierto? Por lo cual vamos a tener que colocar otra tabla. ¿Listo? O sea que al menos son 5. Vamos a mirar cómo nos va. ¿Listo? Entonces, igual vamos a trabajar con draw.io, ¿cierto? Crear un nuevo diagrama. ¿Listo? Pero como ya esto no es un diagrama de un modelo entidad-relación, sino relacional, igual acá en el apartado que dice relación de la entidad, ahí vamos a encontrar esto que es lo que vamos a utilizar. Listo. Entonces va a colocar el primero. ¿Cómo? Luego hay que conectar. Ajá, sí. Eh, Bueno, vamos a colocar las tablas, luego hacemos las relaciones para conectarlas, ¿listo? O conectamos, pues, o le aplicamos pues la cardinalidad, ¿cierto? Entonces, la primera tabla, tenemos una tabla cliente que tiene DNI, nombre, apellido, dirección, ciudad, ¿cierto? Entonces, tenemos una tabla que se llama cliente. Su llave primaria es DNI, se va a poner aquí DNI-cliente,
Recuerden que para la nomenclatura utilizamos el underscore, ¿cierto? Que es separando con guión bajo. Y de una vez vamos a colocar el tipo de datos que vamos a utilizar, ¿cierto? Como es un documento de identidad, ya nos vamos, Julián. No. DNI cliente, entonces, de una vez, tipos de datos, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado que, por ejemplo, un documento de identidad lo íbamos a trabajar con qué tipo de datos. Sí. Como que numérico, amigo, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Ayudita, pues, para que, ¿cierto? Buenos días. Porque él ya sabe que ya nos vamos. Yo no sé para qué viene ya. Cierto, tipos de datos para texto es varchar y colocamos el tamaño máximo de caracteres que va a ocupar, ¿cierto? Entonces, vámonos por acá. Entonces, ese DNI del cliente sería de tipo varchar y creería yo que con 10 caracteres. ¿Listo? Bien, ahí va uno. El otro es entonces nombre, apellido, ¿cierto? Aquí nombre cliente. Voy a ponerle aquí, pongámosle 30. Varchar 30. Se varchar suena muy raro. Entonces, que nos vamos a varchar. Eso sí, con varchar. Dirección. Yo creo que esto también con 30 tiene, ¿cierto? Bueno, eso parece. Varchar 30. Bueno. Y entonces viene el rollo con la ciudad, ¿cierto? De momento voy a anotar ciudad, así como está. Y ahorita que vayamos aplicando la normalización, la vamos sacando. ¿Listo? Perdón. Entonces voy a añadirle aquí otro. A ponerlo así. Igual ahorita hay que cambiar eso. Listo. Entonces ya tengo acá el cliente. Yo reduzco tamaño de esto porque si no, no cabe lo demás. Bueno, lo otro que falta acá es lo siguiente. Cuando un atributo es requerido, es decir, no puede quedar vacío, entonces para eso lo indicamos agregando por acá un asterisco. Si es opcional, es decir, puede dejarse vacío un tiempo y luego se ingresa el dato que vaya ahí, entonces puede quedar como una O, ¿cierto? Sería una O. Si es una llave, una clave alternativa, ¿se acuerdan lo que es una clave alternativa? No, profe. Bueno, entonces, vea, una clave alternativa es, yo puedo tener varios campos con los que puedo identificar a una entidad, ¿cierto? Suponiendo, tengo cliente, ¿cierto? Y a cliente lo pudimos identificar aquí con un documento de identidad, ¿cierto? Pero pudo haber sido pasaporte, ¿cierto? Digamos que eso que hay ahí es cédula, ¿cierto? Entonces puede haber sido pasaporte, puede haber sido root, ¿sí? Puede haber sido un código que internamente le hubiéramos puesto, ¿cierto? Entonces lo pudimos haber identificado de forma única con 4 campos diferentes, pero a la final escogimos uno que era el DNI, ¿cierto?
Los otros tres, ese DNI sería nuestra llave primaria. Los otros tres son claves alternativas, ¿ya? O sea, lo pudiéramos llegar a identificar con alguno de esos también. Listo. Entonces, ¿por qué nos metimos por allá? Ya no me acuerdo. Ah, bueno, que cuando hay una clave alternativa, entonces en ese caso le coloco aquí una U, ¿cierto? De único. Listo. Bien. Para el caso, pues no podemos dejar a este señor sin nombre ni sin apellido. La dirección sí o sí la tiene que colocar y la ciudad va a ser también obligatorio que esté. Listo. Ahora, el procurador es básicamente los mismos datos de ese cliente, ¿cierto? Así que copiar y pegar a mi. ¿Cómo aplico el rengloncito para poner otra opción? Yo lo que hice fue que señalo aquí la línea, ¿cierto? Le doy clic y clic derecho, duplicar. Sí, dime. Porque estás agregando el 30 cantidad de veces se repite ¿Por qué estoy agregando? 30. Es la cantidad de caracteres máximo que va a meter ahí en la base de datos, listo. Al varchar hay que colocarle la cantidad de caracteres. Bueno, y aquí pues simplemente es cambiar donde diga cliente por procurador. Bien, tenemos ese par. Guardemos esta vaina de que. Bueno, la otra tabla es la del asunto. Un asunto. Entonces, otra tablita acá. Copiamos y pegamos esta. Y de asunto. ¿Cómo? ¿Cuál es esa opción? ¿Cómo así? Esta es esta. Bueno, el ID de asunto, como la idea es que eso genere un consecutivo, ¿cierto? Ah, vamos a colocarlo de tipo entero y por aquí le vamos a decir que esto es un entero que se autoincrementa, ¿cierto? El ahí quiere decir que se autoincrementa. Bajarlos en paréntesis. Listo. Eso luego lo colocamos ya con código en la base de datos para que lo haga. Entonces tenemos un ID del asunto, tenemos una fecha inicial. Para las fechas el tipo de datos sería date, ¿cierto? Tenemos una fecha final, tipo date. Estado DNI cliente y DNI procurador.
Bueno, ese estado se puede trabajar de varias maneras, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser que usted lo trabaje como un entero y entonces usted le ponga 0 es tal cosa, 1 es tal cosa, 2 es tal cosa, ¿cierto? Entonces, dependiendo del número, ya usted determinará en software qué estado era, ¿cierto? Se puede trabajar ah, como algo de tipo enum, que es como un tipo, algo así como un listado en una base de datos. ¿Listo? Digamos que vamos a colocarlo como enum en esta ocasión. Y nos falta acá el DNI del cliente y el DNI del procurador, ¿cierto? Bien. Como ese DNI del cliente viene siendo una llave foránea, ¿cierto? Porque esto no es que identifique al asunto, identificas al cliente, pero lo tenemos acá para poder establecer la conexión, ¿cierto?, entre cliente y asunto. Entonces, ese DNI del cliente, que en su propia tabla es una llave primaria, cuando lo utilizo en otra tabla pasa siendo una llave foránea. Y para eso le colocamos aquí las siglas de FK, ¿cierto? Foreign Key. Y el tipo de datos de la llave foránea debe ser el mismo de su llave primaria. Entonces, si el DNI cliente en la tabla cliente es tipo varchar tamaño 10, asimismo debe quedarnos en el otro lado, ¿cierto? Tipo varchar tamaño 10. Bien. El asterisco quiere decir que es requerido, que es obligatorio colocarlo. Que la idea es que eso se incremente solo, que no nos tenga que estar colocándole el ID, sino que la misma base de datos va haciendo el consecutivo. Para eso se le dice que va a ser autoincrement, ¿cierto? Que se autoincrementa. La misma base de datos le agrega el ID y siempre lo va a ir incrementando, ¿cierto? Por defecto lo incrementa de a 1, ¿cierto? Igual se puede cuadrar para que incremente en otros valores, pero lo más usual es hacerlo de a 1. Sí está grabando, amigo. Sí. ¿Cómo? Entonces, vean. ¿A quién? No, ahí dice que es entero. El entero no lo requiere. Sí se podría colocar, pero no lo requiere. Bueno, el asunto con el DNI del procurador, que sería un atributo multivaluado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy a llenar una tabla con el ID y el DNI del procurador, ¿cierto? Voy a tener que estar repitiendo el ID perdón, el ID del asunto, ¿cierto? Pero el ID del asunto es la llave primaria, entonces no lo puedo repetir. Que toca sacar esto aparte, ¿cierto? Con ese campo y acompañarlo con el ID del asunto como llave foránea. ¿Listo? Entonces, no sé si eso sí quedó claro ahí o si lo explico de otra manera. Explicámoslo de otra manera. Esta es la tabla del asunto. Tengo un ID del asunto, ¿cierto? Y bueno, y otros datos, fecha, no sé qué. Y entonces tengo que colocar el DNI del cliente y tengo que colocar el DNI del procurador, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y coloco asunto 101, la fecha tal, cualquier fecha. ID del cliente 123, ID del procurador 987, ¿cierto? Pero resulta que el mismo asunto lo puede llevar otro procurador. Entonces yo vengo, ¿cierto? Y vuelvo y lleno los datos, ¿cierto? Los mismos datos, pero ya le pongo otro procurador, ¿cierto?
¿Cuál es el problema? Que este de aquí es mi campo clave, ¿cierto? Ponerle un colorcito ahí. Ese era el campo clave. Yo no puedo repetir llaves primarias, ¿cierto? Si la llave primaria es la ID de asunto y tiene el 101, en esta tabla asunto no puedo repetir el ID del asunto, ¿cierto? Entonces, para yo poderle asignar el otro procurador, tendría que repetir el ID del asunto. No se puede, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Para poder colocar varios procuradores, entonces creo una tabla que se llame, por ejemplo, asunto procurador. Y le coloco la llave, ¿cierto? El ID del asunto, pero este ID de asunto ya no sería una llave primaria, sino foránea, ¿cierto? Y coloco DNI del procurador, o sea, esto no va aquí. Iría acá. Perdón. ¿Cierto? Entonces ya yo puedo colocar aquí 101, procurador 987. Como esto aquí no es llave primaria, sino que es foráneo, entonces yo puedo colocar otra vez el asunto 101 con otro procurador. ¿Qué es que lo lleva a otro? El asunto 101 con otro procurador. ¿Ya? Entonces, para saber de qué asunto son esos procuradores, aquí está el ID del asunto, ¿cierto? O sea que ese procurador no va acá, ¿cierto? En la tabla del asunto, sino que crea una tabla auxiliar o intermedia para poder hacer la relación de esas dos cosas. ¿Listo? ¿Por qué? Repito, porque no puedo repetir el ID del asunto. Yo puedo tener aquí otro asunto distinto ya, pero no el mismo. E incluso puede ser el mismo cliente y no hay problema, porque este de aquí también es una llave foránea, ¿cierto? Este de aquí pasó a ser una llave foránea y como es foránea, puede repetir sin problema, ¿cierto? Listo. Y este DNI del procurador también en realidad sería otra llave foránea, ¿cierto? Y lo único que quedaría faltando es que por normalización dice que toda tabla debe tener una llave primaria. Entonces le asigno aquí un ID genérico para que vaya haciendo un consecutivo aquí, ¿cierto? 1, 2, 3. Listo. Ese ID genérico va a ser de tipo entero que se autoincrementa. Listo. O sea, no tengo yo que empezar a decir cuál es el ID, no. La misma base de datos, el mismo motor de base de datos le va a ir agregando ahí. Listo. Entonces, esto que hicimos aquí es lo que hay que ir a hacer en ese diagrama. Entonces, acá, ¿cierto? Ya tengo aquí el DNI del cliente, entonces me falta la tabla asunto procurador. Aquí asunto, guión bajo, procurador. Que va a tener un ID, como dije, genérico. Ya, que diga ID solamente. Y acá entonces vamos a tener DNI del cliente, perdón, DNI del procurador. ¿Sí? Y esto es varchar 10. Y vamos a colocar el ID del asunto. Que aparece como de tipo entero, ¿cierto? A ver, el ID del asunto, que es un campo de tipo entero, pero que se autoincrementa, cuando es utilizado como llave primaria, conserva que es entero, pero aquí ya no lo puedo colocar como que se autoincrementa, porque si no, entonces van a obtener códigos diferentes. Y de todas maneras, el motor de bases de datos me va a hacer el reclamo porque estoy violando la integridad referencial. ¿Listo? Entonces simplemente lo damos como entero. Y no necesitaríamos estos otros. Adiós. Adiós. Lo único que nos queda faltando es señalar que el DNI del procurador es una llave foránea
y el ID del asunto también es una llave foránea. Ahí me quedó. Bueno. El rollo con la ciudad, ¿cierto? Entonces, les decía ahorita, la ciudad no es algo que dependa netamente, ¿cierto? No tiene una relación de dependencia funcional netamente con el cliente ni con el procurador. Es que pues no puedo decir que esto depende del cliente, pero también depende del procurador, que es otra tabla, ¿cierto? Y la ciudad cumple, ¿cierto? Como les decía ayer, si usted mira la definición de una entidad, ¿cierto? Es un objeto del mundo real que tiene sus propios atributos y la ciudad cumple con eso, ¿sí? Entonces, esa ciudad que aquí teníamos como un campo, realmente tendría que ser una tabla más que se llame ciudad. Voy a abrirle campito por aquí. Entonces, voy a copiar esta. Bueno, entonces va a tener la tabla ciudad, que va a tener un ID ciudad, que puede ser un entero que se autoincremente también. Y lo otro que lleva es el nombre de la ciudad, ¿cierto? Como se llama la ciudad. Que seguramente va a ser varchar. ¿De cuánto? No sé. 20. Póngale 20. Y, perdón. Ciudad sería un campo requerido, ¿cierto? Requerido. ¿Por qué no le puso ciudad? Ciudad en donde, ¿cómo así? Él le puso Es requerido. sí. Sí. Lo que pasa es que ahí no hemos terminado con la ciudad, ¿cierto? Ahí solo creé la tabla. Pero entonces, ¿qué toca hacer? Acá donde se llama la ciudad, ¿cierto? Que es en la tabla cliente y en la tabla procurador, ciudad ya no va a ser varchar 30, ¿cierto? Y no que ahora ciudad cliente va a ser de tipo entero. De tipo entero porque además ahora es una llave foránea, ¿cierto? Y lo mismo pasa acá. Bueno, ahí conviene que revisar que todo cumpla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cliente tiene su llave primaria, ¿cierto? Los atributos que tiene dependen de la llave primaria. El nombre del cliente depende del DNI del cliente, sí, el apellido también, la dirección también, ¿cierto? La ciudad no, pero es una llave foránea, ¿cierto? Que el ID de ciudad tiene la ciudad que depende directamente del ID de la ciudad, ¿cierto? El asunto tiene un ID de asunto, tiene una fecha inicial que depende de su llave primaria, lo mismo la fecha final, tiene un estado y tiene asociado un DNI del cliente para saber a quién le pertenece el asunto, ¿cierto? Y ese DNI es una llave foránea. Y tenemos luego el asunto procurador, que era un atributo multivaluado, que pasamos a tener acá, ¿cierto? Aparte, ¿sí?
colocando un ID a la tabla y agregando las dos llaves primarias, ¿cierto? Pasan aquí como foráneas de las dos tablas implicadas, que es el asunto y el procurador. ¿Listo? Te repito, esa tabla intermedia, ¿cómo se crea? Es la llave primaria de las dos tablas implicadas, pero aquí pasan a ser llaves foráneas. Y se le asigna, ¿cierto? Por normalización, un ID que puede ser genérico. Ahora, el tema de la cardinalidad. Ese tema de la cardinalidad, que si de uno a no sé cuántos, es muy simple acá, muy sencillo. Con eso no nos vamos a matar mucho, vamos a utilizar este de aquí, uno a muchos. ¿Listo? De uno a muchos. Ya sabemos que la relación se establece por medio de las llaves, ¿cierto? Es decir, la relación entre cliente y asunto está dada porque aquí yo tengo el DNI del cliente, ¿cierto? Que es una llave foránea. Ahora, ¿cómo conecto esto? Es uno, ¿cierto? Para el lado de donde está la llave primaria. Y es muchos donde está asociado la llave foránea. ¿Cierto? Ahora, la conexión uno no la hace por cualquier lado, ¿cierto? Traten de conectar el campo que es con el que refiere, ¿cierto? Entonces, si la conexión es de uno a muchos, el uno va sobre la llave primaria de cliente, que es DNI cliente, y el muchos va sobre la llave foránea que está en asunto, que es el DNI del cliente. ¿Listo? Entonces, creo que es incluso más fácil de conectar esa parte acá. ¿Listo? Entonces, el asunto se relaciona directamente con ese procurador. ¿Cómo? El asunto lo voy a conectar con el procurador. Exacto, entonces ya no, porque para eso tenemos una tabla acá. Entonces quiere decir que el procurador conecta con asunto procurador y el asunto conecta con asunto procurador, ¿cierto? Y el procurador va a conectar con ciudad, lo mismo que el cliente también conecta con ciudad. ¿Listo? Pero igual con la misma llave, siempre de uno a muchos. Vamos a utilizar la de uno a muchos, la relación es de uno a muchos. Es que se acuerdan que recordemos, ¿cierto? Reglas de integridad, véalas ahí. Si dos tablas tienen una relación de uno a uno, el campo de una de ellas se debe aparecer en la otra tabla. Si tienen una relación de uno a muchos, el campo clave de una debe aparecer en la otra donde son muchos, ¿cierto? Si tienen una relación de muchos a muchos, que también es el caso con los atributos multivaluados, entonces dice que se crea una tabla intermedia que contenga las claves de las dos tablas. Eso fue lo que hicimos con el procurador. Antes la intermedia del procurador, El asunto procurador está en medio del asunto y del procurador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desaparecería la unión muchos a muchos y queda como uno a muchos. Exacto. Listo. Entonces acá vamos a utilizar la misma. ¿Cierto? Tengo DNI del procurador que va a conectar con asunto procurador acá como llave foránea. ¿Cierto? Bueno, esa cosa que me raro. Sí. Y el ID del asunto que tengo acá va a conectar con el ID del asunto que tengo acá. Yo trato de acomodar esto un poquito mejor. Entonces es muchos al lado de la llave foránea y es uno hacia el lado de la llave primaria. ¿Cierto? Ahí está la relación de uno a muchos. ¿Cierto? ID asunto llave primaria con ID asunto llave foránea. ¿Listo? Es que muy pocas veces usted se va a encontrar una relación de uno a uno. ¿Cierto? Y como les dije ahorita, si la relación es de muchos a muchos, hay que crear una tabla en la mitad
para que queden dos conexiones de uno a muchos. Se crea la intermedia. La intermedia y van a quedar con uno a muchos. Listo. Ahora falta conectar ciudad, ¿cierto? Con cliente y con procurador. Lo mismo, ¿cierto? Una ciudad aquí, en su tabla ciudad, puede aparecer muchas veces acá, ¿cierto? En la tabla cliente, ¿cierto? Es donde me conecto, por Dios. Ahora sí. Y hay que hacer la conexión acá también. Entonces, ¿cierto? Aparece acá muchos. Y al lado de la llave primaria es 1. Listo, y ese sería el esquema para ese ejercicio 1 de los abogados. Listo, si quieren, o sea, háganlo, hagan el diagrama de una vez. Bueno, es que me queda aquí en la grabación. Entonces, para el ejercicio del zoológico, ¿cierto? Tendremos que pensar en que, por ejemplo, sería una tabla zoológico, 2 animal, 3 con especie, ¿cierto? Pero hay que sacar de ahí a ciudad, a país y a continente, van 6. Y familia, eso también, ¿cierto? No es una cosa que dependa de la llave primaria. Realmente eso es otra entidad. Con país y con continente pasa lo mismo que con ciudad. La ciudad no es algo que dependa netamente de la llave primaria, ¿cierto? Y por otro lado, cumple con los requisitos para ser una entidad más, ¿cierto? También es un objeto del mundo real con sus propios atributos. Listo. Bueno. Y eso mismo pasa con el país y el continente. Entonces, hasta ahí van como 7, ¿cierto? 7 tablas sin pensar en que el presupuesto realmente debería ser un historial de cada año, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a dejarlo así y luego miramos si nos da espacio y metemos ese presupuesto ahí, aunque ya son como las 7:06. Bueno. Bien, vamos para allá. Cerremos este. Crear uno nuevo. Blanco. Crear. Guardar de una vez. Design. Bueno, entonces mismo arrancaré como con las tablitas base que hay ahí ya, ¿cierto? Zoológico, animal y especie. Entonces vámonos por aquí. Esta vez es mi tabla zoológico. Bueno, entonces tiene un ID de zoológico que, bien, ahí vendría una cosa y es, pues nosotros no sabemos si a ciencia cierta existe algún organismo que asocie esos zoológicos y les diga o les dé algún tipo de identificación, ¿cierto? O algún tipo de registro, no sé. Como no sabemos eso y no nos vamos a poner a investigarlo ahora, vamos a ponerle un ID que se autoincremente y sale. Listo. Pero realmente habría que investigar eso, ¿cierto? Pues vamos a colocarle aquí de zoológico, que va a ser de tipo entero, que se autoincrementa.
Y el zoológico tiene un nombre, tamaño, presupuesto. El nombre del zoológico. Ya sabemos que para eso que es de tipo texto utilizamos este tipo de datos varchar, ¿cierto? Varchar, pongámosle que con 30, ¿cierto? Diría yo. ¿Qué era el otro? Tamaño, presupuesto. Bueno, el tamaño, decía el enunciado que es el tamaño en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces puede ser utilizar un valor entero o puedes utilizar un valor flotante si va a admitir decimales. Entonces, para ese valor con decimales hay varias opciones. Entonces, si revisamos los tipos de datos numéricos para MySQL, entonces tenemos float, tenemos xreal doble y tenemos decimal, ¿cierto? El rollo con estos de acá es que cuando son estos de coma flotante, realmente no se sabe exactamente dónde está la coma, ¿cierto? Por eso es que se habla de una coma que flota. Es más preciso utilizar esto. ¿Listo? Para este caso voy a colocar decimal. Pero el caso es que cuando yo voy a declarar algo de tipo decimal, tengo que revisar, porque a esto no puedo solo ponerle decimal, tengo que decirle cuántos dígitos son y cuántos de esos dígitos son decimales. Ejemplo. Entonces, si yo lo que deseo es poder escribir, por ejemplo, a 450,78, ¿cierto? Ya sabemos que van a ser metros cuadrados. ¿Cuántos dígitos hay aquí? 5. Pero hay 3 enteros y 2 decimales. De los 5, ¿cuántos son decimales? 2. Entonces, este dato tengo que pasarlo, para crear el campo, tengo que pasarlo así. Decimal y entre paréntesis 5,2. 5 dígitos en total, de los 5, 2 son decimales. ¿Listo? Ojo con eso, no es 5 enteros con 2 decimales, o sea, no es sumar estos dos, no, es 5 en total y de esos 5, 2 son decimales. ¿Listo? Sí. Y las pueden poner ahí que son, a pensar, ¿cuántos dígitos hay aquí? 7. No, ahí no hay 7, listo. No hay 7, hay 5 y de esos 5 solo 2 son decimales. Listo. Entonces, vamos para allá. Va a quitar esto ya. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda eso acá? Entonces, tamaño decimal 5,2, ¿cierto? Son 5 dígitos y de los 5, 2 para decimales, ¿cierto? Ahora yo puse 5, pero pensemos en realidad cuántos metros cuadrados podrá tener un zoológico. 1000, 2000, 3000. ¿Habrá alguno de 10.000? No sé. ¿Quién? La Nápoles. Pero por allá en el África, sí, eso. Entonces, más bien aquí, en vez de tener una extensión de 5,2, entonces pensemos, si yo voy a poder escribir hasta 99.999,99, ¿cierto? Entonces, realmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos con 2 decimales. Entonces, tendríamos que colocarlo más bien como 7,2. ¿Listo? Creo que sería más acertado. 7,2. No, no queremos. Yo tampoco quiero, está muy rico. Bueno, y lo mismo va a pasar con el presupuesto, ¿cierto? Entonces, el presupuesto también es un valor. Bueno, ¿cuánto podrá ser el presupuesto anual de un zoológico? 1.000 millones, 2.000 millones. Entonces, supongamos que pueda ser hasta 9.999.999.999,99. ¿Cuántos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, ¿cierto? Entonces sería decimal 12,2. Listo. Dejamos como presupuesto. Otro está más largo. Decimal 12,2. Bueno, ¿qué más lleva este zoológico? Bueno, ya sabemos que la ciudad termina siendo otra tabla aparte. Si quieren de una vez, pues ya sabemos qué va a pasar ahí. Entonces de una vez, en vez de poner ciudad, vamos a colocar es un ID. Listo. El país yo creo que no es necesario colocarlo, porque usted con el ID de la ciudad ya puede ubicar en qué país está. Listo. O sea que vamos a dejar la ciudad de una vez como una llave que va a ser foránea. Ahorita creamos la tabla de la ciudad. Esa, por ejemplo, ciudad, país y continente las podemos dejar de últimas. Y bueno, vamos a acomodar esto entonces. Entonces nos falta la ciudad, ¿cierto? La ciudad que seguramente va a ser, no ciudad, sino el ID, perdón, de la ciudad. Y seguramente va a ser de tipo entero. Y a ver, yo ajusto esta vaina. Queda muy grande esto. Bien. Entonces, nombre de zoológico es un campo que es requerido. Tamaño requerido. Presupuesto requerido. ID de ciudad va a ser una llave foránea, ¿cierto? Que todavía no existe, pues ahorita hacemos la tabla, dejamos esa de última. Bueno, ahí tenemos la primera tablita. Animal tiene el ID del zoológico y ID de especie. Entonces vamos a crear la tabla de especie. ID de especie, nombre vulgar, nombre científico. No entiendo por qué coloqué aquí especie. Pero no, porque un animal puede pertenecer a varias especies, ¿no? No, pero el nombre de la especie aquí está, el nombre vulgar o el nombre científico, ese sobre. Es el peligro de extinción. Bueno. ID de especie, nombre vulgar, nombre científico. Peligro de extinción. Peligro de extinción. Bueno, esa parte de si está en peligro de extinción se puede manejar de varias maneras, ¿cierto? Puede ser un campo de tipo bit o booleano, ¿cierto? Vamos a ver si me metiera aquí un momentico en los tipos de datos. Fíjense que ese bit o booleano está dentro de los tipos numéricos, ¿cierto? Entonces, bit o booleano, o sea, 0 o 1, ¿cierto? Donde 1 puede ser tomado como el verdadero y el 0 como falso. Entonces podemos dejarlo como bit o bool, ¿cierto? O booleano. Listo. También puede ser tipo varchar y entonces ponerle sí, no, ¿cierto?
O puede ser incluso de tipo enum y que solo se puede escoger si está o no está. Listo. Creo que la más simple es esto. Entonces vamos a colocarlo como tipo bit acá. Peligro de extinción, tipo bit. Y lo otro que nos falta acá es la familia. Esa familia va a pasar a ser una tabla también, ¿cierto? Eso realmente es otra entidad, no un atributo, ¿cierto? Familia no es algo que depende de la especie. Creo que antes es al revés. Las especies son las que pertenecen a una familia, ¿cierto? Dentro de una familia hay varias especies. Entonces, aquí esta familia pasa a ser realmente eso, una tabla, y aquí colocaríamos el ID de la familia. Listo. Vamos a ponerlo acá. ID familia, que no existe todavía, y yo supondría que eso va a ser de tipo entero, salva pintura. Y ahora sí vamos con el animal. Tenía 6 años de nacimiento. Sí. Bueno, ese sexo también hay varias maneras de trabajar, ¿no es cierto? Podemos manejar varchar que diga macho hembra, ¿cierto? Podemos manejarlo como un bit 01, ¿cierto? No sé, ¿cómo lo quieren manejar? Bueno, incluso puede ser entero. Y ya uno mira qué número le pone, uno tal cosa, 20 tal cosa, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo entonces como bit. ¿Qué más? Año de nacimiento. Que fíjense que realmente el animal no tiene no el ID, el sexo, el año de nacimiento y todo lo demás son llaves foráneas. Bueno, año de nacimiento. Bueno, ese año de nacimiento puede ser un entero de 4 dígitos. Puede ser tipo year, ¿cierto? No day porque no es la fecha completa, solo el año. Entonces, puede ser year o incluso puede ser varchar. Listo. Voy a dejarlo como varchar de 4. Año de nacimiento. Ahora viene lo demás. Entonces, como pertenece a una especie, necesito el ID de la especie. Como ID de la especie es un entero que se autoincrementa, acá también es de tipo entero. Necesitamos el zoológico. Para identificar el zoológico necesito el ID del zoológico, que también es un entero. Sí, ya lo revisamos. No, la familia va con la especie. En el animal, no, porque como ya tienes aquí el ID de la especie, con el ID de la especie que sí conecta con la familia, se rastrea, ¿cierto? Entonces no es necesario colocarlo acá. Entonces tengo el ID de la especie, el ID de zoológico. Bueno, ID de país y ID de continente.
Bueno, entonces tendría sexo requerido, el año de nacimiento requerido, el ID de la especie, realmente es una llave foránea, ¿cierto? El ID del zoológico es una llave foránea, tipo entero, ¿cierto? Tipo entero, tipo entero, tipo entero. Y el ID del país aún no está ni el del continente, pero va a ser de tipo entero. Bueno, nos falta aquí la tabla de la familia. Esto lo podemos poner acá. Le va a echar 30, esto desaparece y esto desaparece. Bueno, necesito ahora estas otras tablas como las más genéricas, ¿cierto? Ciudad, país, continente. Marcha 30. Ciudad con ID de ciudad. Será primero el de continente. Continente. Oye, ¿por qué le puse Barchar a esto? Pasó conmigo, amigo. La idea del continente es entero. Y es una llave foránea. Estas otras ahora, clic derecho.
Bueno, yo creo que yo lo voy a dejar hasta ahí. Y les queda de tarea ponerle las relaciones a eso. Pues la cardinalidad, ¿cierto? Pero hablar, Esto, usted no lo está haciendo. si le está haciendo. Ah, bueno. Bueno, usted lo termina. Le toma un pantallazo así sin terminar y se lo demás. Sácalo. Bueno, recuerden darle like y suscribirse.